Joan Vilanova i Piera va ser, sens dubte, un dels naturalistes més destacats de la segona meitat del segle XIX en el panorama científic europeu. Les seues aportacions transcendeixen clarament l'àmbit valencià i, bàsicament, aquestes aportacions estan sentant les bases de la geologia, de la paleontologia i de la prehistòria espanyoles a les acaballes del segle XIX. Bueno, hablar de Juan Vilanova es hablar de lo que es la investigación arqueológica, la investigación patrimonial, la investigación paleontológica, la investigación geológica del último tercio del siglo XIX en la península ibérica, con especial incidencia en varios territorios. Uno de ellos es el que constituye la actual Comunidad Valenciana. Decir que él se formó en principio aquí en Valencia, hizo primero la carrera del bachiller y la carrera de medicina, luego hizo ciencias naturales en la Universidad de Valencia, llegó a ser profesor colaborador y luego en aquel momento el único sitio que se podía hacer la tesis doctoral era en Madrid. Entonces fue a la Universidad Central a hacer su doctorado y ya lo hizo en ciencias de la naturaleza. En Francia se formó en las mejores universidades francesas, entró en contacto con todas las sociedades científicas. Todos los años hacía un viaje por Europa, había formaciones, conocía perfectamente los Alpes y tenía muy buenas relaciones con paleontólogos europeos. Eso es una cuestión importante. O sea, es un hombre de talante absolutamente europeísta. Y eso significa que le conocían y que, en fin, contaban con él. Él mandaba su fauna a clasificar a especialistas. Realmente una persona muy conectada. Yo creo que en ese sentido es el primer geólogo español que tiene ese aspecto. Es un personaje muy anclado en su tiempo, una persona que debe claramente católica y conservador, pero que luego en ciencia era una persona que intentaba siempre ser ecuánime en sus criterios. Eso le va a crear muchos problemas. Pero también, y es menos conocido, que Vilanova fue el que identificó la edad del cobre. La importancia que da el periodo del cobre, que es uno de los temas básicos. Una etapa de la prehistoria peninsular y europea situada a finales del Neolítico y que antecede a la Edad del Bronce. Vilanova lo identifica en un congreso internacional y a partir de ese momento la Edad del Cobre se conoce en todas partes. Aunque realmente la figura de Vilanova está ligada a la investigación europea por la confirmación del arte rupestre de Altamira como un elemento prehistórico cuando se discutía, pues Vilanova fue el que certificó de alguna manera desde España, luego lo harían otros investigadores europeos, que eran unas pinturas prehistóricas. Desde el primer momento hubo bastante controversia en cuanto a la autenticidad de las mismas y por un lado hubo Vilanova, Sautola y demás plantearon que sí que eran auténticas, pero hubo otra serie de autores que plantearon que podían ser falsas y que podía ser una falsificación. Y hasta que en Francia no se encontraron pinturas semejantes, realmente, lamentablemente, es uno de los grandes, digamos, errores científicos, como otros muchos que hay, pero en fin, grave. Y el otro tema que también está muy entroncado con esto, que él va a conocer de primera mano, es todo el tema relacionado con Darwin, el darwinismo y demás. No está de acuerdo con el tema de la evolución. Él, de luego, es católico creyente y el tema de la evolución piensa que sí que puede haber una variabilidad intraespecífica, pero desde luego no una evolución en el sentido darwiniano, ¿no? De todos modos, él lo va a citar y, por ejemplo, en el trabajo de la Enciclopedia de la Creación que él dirige, va a permitir que la primera exposición del origen del hombre lo tengamos aquí, en la introducción de más de 60 pàgines. Ell aprofita per fer una tasca també incansable, infatigable de divulgació. No només es dedica a la recerca, sinó també a la divulgació. És un aspecte que en la seva obra, en la seva trajectòria, queda claríssim. I ell mateix està explicat com quan fa aquestes conferències, aquestes xerrades a auditoris locals, és el cas d'Asp, Monover, aprofita per portar una sèrie de figures, làmines, que il·lustren gràficament el discurs que ell està desenvolupant. Algunos alumnos, como Jiménez de Cisneros, que también trabaja en la zona de Alicante, sí que lo recuerdan. Él siempre, cuando le informan de algún descubrimiento, si puede, le gusta ir al sitio a verlo, a prospectarlo. Ya digo que excavarlo no, pero sí prospectarlo. Y de paso,
pues una vez que está allí, normalmente siempre, gracias a todos sus contactos, por dar alguna conferencia. Realmente las obras son de lectura obligatoria, porque una de las cosas que nos dan información de elementos importantes. Sobre la historia de España, era esta parte protohistoria, y realmente es un libro bonito, interesante, muy moderno y sobre todo lleno de datos. Hay que decir que ya en el año 72 va a publicar el libro del origen del hombre. Quizás es el primer tratado de prehistoria que hay en España, y realmente en él, por un lado, recoge pues, información de otros yacimientos de toda Europa, cita las fuentes principales, pero también ya empieza a dar gran cantidad de citas de yacimientos tanto españoles como de la Comunidad Valenciana, que es donde él, al tener más amigos, más corresponsales, pues tiene mucha más información. Amb motiu del bicentenari del seu naixement, que es va complir el darrer any, el 2021, ens vam proposar fer un treball que intentara aprofundir o almenys replegar les principals fites del seu pas per aquestes terres del mitjorn valencià. De fet, el pas de Vilanova per terres valencianes i més concretament alacantines és conegut. Ell va fer nombrosos treballs, no només per a València, sinó per al nord d'Alacant, però tota la part del sud d'Alacant havia quedat d'alguna manera un poc difosa entre els seus treballs i les seues publicacions. Per tant, l'objectiu d'aquest darrer treball que hem presentat a la Reia era recollir, replegar aquestes referències i principals fites del seu pas per el sud d'Alacant. És el que ell ja havia fet prèviament amb Terol, amb Castelló, amb València, i que ara havia de fer en Alacant. La llàstima és que en Alacant aquesta memòria pràcticament que era inèdita s'ha perdut, no queden pràcticament referències, i només que tenim aquestes xicotetes fites, someres, aquestes pinzellades que en les seues publicacions ell va donant. És curiós com, per exemple, tenim constatada la visita, o una de les primeres visites de Vilanova al nord d'Alacant, a Alcoi, cap al 1877, i com alhora resulta que al sud d'Alacant el tenim constatat fins i tot 7 anys abans. És el cas de la visita que Vilanova fa a la Cueva de Roca, una de les fites, una de les estacions prehistòriques quasi fundacionals de la prehistòria alacantina, gràcies en part al treball de Juan Vilanova. Ell visita cap al 1870 aquest jaciment, segurament perquè ja el seu germà, José Vilanova, està treballant, està destinat com a enginyer de mines a aquesta ciutat. I serà especialment a partir de finals de la dècada dels 80 del segle XIX, quan el seu pas per aquestes comarques, per aquestes poblacions, serà constant i freqüent. Obres com, per exemple, Geologia agrícola o també Geologia i Protehistòria ibèricas són obres en les que ell està fent referència constant a diferents poblacions del sud d'Alacant. És el cas de Monòver, és el cas d'Asp, del Fondó de les Neus, dels Frares, de Crevillent, d'Elx. Oriola clarament és visitada perquè allí té un interès des del punt de vista de l'arqueologia o de la prehistòria. Un querido amigo nuestro nos escribe de Aspe, dándonos cuenta de la llegada y estancia en aquella hermosa villa del distinguido y sabio geólogo don Juan Vilanova. He aquí lo que nos dice nuestro querido amigo. Don Juan Vilanova llegó a este pueblo el 21 en el Correo de Alicante y acto seguido hospedóse en la casa de don José Cremades, perito agrimensor. Al siguiente día, acompañado de los ingenieros agrónomos, don Enrique Alcaraz y don Enrique Cremades visitó la Sierra Negra. Por la tarde, acompañado de los citados ingenieros, don Antonio Mira Perceval y yo, fuimos a la Sierra de Zafá, donde recogimos buen número de erizos de mar, fósiles, por supuesto. Regresando al pueblo a las 7. A las 9 dio una conferencia en el salón del casino, hablándonos de la historia del planeta y haciéndonos ver la importancia de los fósiles en el campo de la geología. En Monòver veiem quasi el que podríem dir la característica manera de treballar de Vilanova. Ell sempre acudeix allà on té notícies, rep alguna notícia de que ha hagut alguna troballa o alguna fita interessant,
I en el cas de Monover, qui li facilita la informació és el farmacèutic. I des d'aquest moment, pràcticament, la Serreta de la Vella, aquest jaciment, es converteix de nou també en una de les fites fundacionals de l'arqueologia prehistòrica del sud d'Alacant. Él viene a Villena y dice que a 2 metros de profundidad sale la roca y que sobre esa roca se va acumulando restos de las poblaciones que han ocupado ese cerro. Nosotros pensábamos que esos 2 metros era una invención de Vilanova. Sin embargo, en una de las campañas encontramos 2 agujeros de tendencia más o menos circular que alcanzan los 2 metros, hechos por la mano del hombre, rompiendo la estratigrafía. Y luego lo acumuló, tiró piedras y cuando limpiamos encontramos en el fondo 2 5 céntimos acuñados en esa época. Esa costumbre existía mucho de dejar constancia de lo que se había hecho, dejando unas monedas en el fondo de ese agujero, y ahí sabemos que en ese punto habían 2 metros. Ahora tenemos nosotros la constancia claramente de que él logró llegar a la roca y por lo tanto, sorprendentemente, nos da información clave para conocer la vida de este poblado, que hoy por hoy es uno de los yacimientos más importantes de la prehistoria del Mediterráneo occidental por los hallazgos y por las relaciones exteriores. Va a publicar el libro de Pozos Artesianos, que es, para muchos autores es el primer tratado de hidrogeología que se publica, y por otro lado se va a implicar en varias empresas de búsqueda de aguas subterrànies, de pozos artesianos. I de fet es practicarien diferents pous, el pou Nuño d'Alcoi. També en el cas de l'Horta d'Alacant, ell rep encàrrecs de la societat regants per tal d'intentar aprofitar aquestes aigües subterrànies. En el sud d'Alacant trobem un clar interès de Vilanova per el cas de la seva geologia, paleontologia, prehistòria, però no trobem clares dades que ens indiquen que Vilanova, aquestes terres del sud, té un interés clar per la hidrogeologia. Él habla de las ventanas de Crevillente, que son pues, sencillamente afloramientos de calizas miocenas que él, hace francamente una muy buena descripción. Tenim constància al seu pas, per exemple, per estos paratges, este indret en el que ens trobem ara, que és el paratge de Les Ventanes. És un punt que ell publica en un congrés i anomena aquesta formació com la formació de Las Ventanes en la Sierra de Crevillente o d'Albatera. Aquesta formació geològica ell l'anomena les ventanes per aquesta formació tan peculiar on l'erosió diferencial ha anat deixant aquests buits que s'assemblen un poc a la imatge que donen aquestes finestres. No? També tenim constatada la presència de Vilanova precisament a l'altre extrem de la serra, quan ell ens parla del Tolomó. Tenim constància del seu pas clarament per aquell punt perquè està descrivint tota la seqüència geològica i paleontològica, identifica diferents espècies fòssils, ens parla dels amonites, dels braquiòpodes i està clarament descrivint tota aquesta seqüència juràssica que caracteritza la serra de Crevillent. El día 23 por la mañana salió para Hondón de las Nieves, donde pasó el día haciendo expediciones a los montes de dicho término, y en ellos, lo mismo que en la parte de nuestro término llamado Tolomó, encontró los llamados amonites del terreno jurásico. És curiós perquè també tenim la referència indirecta del seu pas per aquest punt, ja que per altre naturalista, Daniel Jiménez Cisneros, tenim constatada aquesta presència, ja que Jiménez Cisneros es diu com parla en un home d'avançada edat que li diu com vivia allí des de fa ja quasi 90 anys i que ell va conèixer precisament a Juan Vilanova i que va visitar aquest punt per tal de replegar fòssils y estudiar ese racó de la Serra de Crevillent. A finales de su vida, ya en los años de madurez, está realizando el estudio geológico de la provincia de Alicante. Es un manuscrito que debió estar redactado antes de morir y que se ha perdido. Entre sus papeles que ya se han estudiado no se encuentra ese manuscrito, que sería de importante capital para comprender la geología de ese momento. Posiblemente el de Alicante, aunque nunca se ha encontrado el manuscrito, lo citan en la época, pero no se ha encontrado ningún resto. Él daba una muy buena información geológica, él tenía muy buen conocimiento de las formaciones en Europa y por lo tanto lo identificaba, y además
En general, sobre todo en la de Teruel y Castellón, presenta unas láminas de fósiles magníficas. Él estaba preocupado por acabar su memoria de la provincia de Alicante. La verdad que hubiera sido curioso verlo y a ver si un día suerte y en cualquier fondo de armario por ahí aparece y tenemos suerte de verlo. He leído estas líneas en el periódico El Magisterio Español del 30 de julio de 1891. Genio y figura, dice un antiguo y conocido adagio que se conservan hasta la sepultura, y esto le sucede al sabio geólogo, el catedrático de la Universidad Central, don Juan Vilanova y Piera. A pesar de su avanzada edad, el sabio profesor de la Facultad de Ciencias ha emprendido una excursión científica para completar sus estudios geológicos de la provincia de Alicante. El señor Vilanova parece decidido a continuar sus investigaciones. Merece un aplauso sincero por su amor a la ciencia el sabio geólogo señor Vilanova.